Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos en este inicio del año 2021 y también reinicio de los seminarios de la AMENA. Espero que tanto sus familias como ustedes se encuentren bien y por favor sigamos cuidándonos. En este sentido es triste pero necesario hacer de su conocimiento los sensibles fallecimientos en la semana pasada del doctor, nuestro gran amigo, el doctor Carlos Fontanet, así como el de su esposa María Elena. Y en diciembre de otro gran amigo de todos nosotros, el doctor José Antonio Rentería. Para sus familias, nuestro más sentido pésame y que tengan pronta resignación. Entrando en materia, en esta ocasión tendremos un seminario de integridad intestinal en aves, que será moderado por el ingeniero Silvestre Chárraga Aguilar, a quien agradezco y cedo el micrófono para la presentación de nuestro conferencista, el doctor Carlos Martínez Amezcua. Muchas gracias a todos ustedes por su puntualidad. Bienvenidos. Adelante, Silvestre. Gracias, doctor Cervantes. Muy buenas tardes a todos. Un gusto poder reiniciar esta serie de seminarios que se han hecho a través de nuestra asociación AMENA y que todo un gusto poder compartir y poder transmitir estos aprendizajes, estas enseñanzas. Este es el primero de este 2021 y en esta ocasión tenemos al doctor Carlos Martínez Amezcua, quien nos va a hablar de estrategias para garantizar integridad intestinal, fundamentos y avances. El doctor Carlos Martínez Amezcua es médico veterinario por la UNAM, tiene una especialidad en producción animal, una maestría en ciencias por parte del Colegio de Postgraduados, un doctorado por parte de la Universidad de Illinois. Así también ha sido consultor de varias empresas, entre ellas está Novus, Adiseo, Provimi, Nutriate, Ajinomoto, Bachoco. Bachoco estuvo trabajando como nutricionista, entre otras de ellas. Ha publicado varios artículos, varios capítulos de libros. Entonces, para nosotros creo que tenemos un excelente ponente que nos va a compartir el día de hoy. Y doctor Carlos, le dejo la palabra para esta charla de la tarde. Muchas gracias, Silvestre. Antes que nada, quiero agradecer a AMENA, al doctor Jorge Cervantes y al ingeniero Silvestre Chárraga por esta oportunidad de presentarme con ustedes, de platicar de estos temas que considero muy importantes, tanto para, tanto para la mayor productividad de nuestras granjas, como incluso vamos a platicar de algunas cosas que a nosotros mismos nos van a servir, ¿no? Porque definitivamente cuando hablamos de integridad intestinal, integridad de epitelios, muchas cosas aplican para las diferentes especies, todas las especies. El primer punto, dos personas, permítanme, ahí estoy. El primer punto que quiero tocar y que nos quede bien en nuestras mentes es el siguiente: la integridad intestinal, salud intestinal es posible. Nosotros lo podemos lograr. Nosotros, recordando que visitando a varios clientes, tenemos granjas top, tenemos granjas que nos garantizan consistentemente buenos resultados, pero también tenemos granjas problemáticas que tenemos que mover a hacer esas granjas top. Si nosotros queremos hablar de garantizar una integridad intestinal, una salud intestinal y un comportamiento adecuado de nuestras especies, necesitamos considerar que la integridad intestinal y la salud intestinal son el resultado de un equilibrio bien definido y una interacción bien definida. Importante nosotros tenerlo bien en mente, porque esto es algo que siempre vamos a tener y que, dependiendo de esa interacción entre factores propios del animal, incluidos aquí sus condiciones de genética, condiciones de salud, factores propios ambientales como puede ser el manejo y la alimentación que les demos, y factores propios de la microbiota, vamos a nosotros a tener una interacción que puede garantizar o no tener animales top, tener a nuestros animales con las mejores ganancias, los mejores comportamientos posibles.
Partiendo de este punto, nosotros nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Es posible lograr el éxito? ¿Existe un camino para lograr el éxito? Y la respuesta es sí, la zootecnia. La zootecnia es la ciencia y la técnica del arte de la crianza de los animales domésticos. Y vemos que, recordando nuestras bases, todo lo que nuestros grandes maestros, nuestros grandes amigos, uno de ellos el mismo doctor Carlos Fontanet, nos compartió en su momento. La zootecnia es el integrar diferentes conocimientos de diferentes ciencias. Nosotros recordemos lo que es el GRAMSE, que es la genética, reproducción, alimentación, manejo, sanidad y economía. Y al mismo tiempo tenemos ciencias que les aportan, les dan una base a esas ciencias madre para generar conocimientos base. Un punto importante para lograr los resultados es saber que tenemos que integrar de manera bien concienzuda, con un buen nivel de conocimiento y una buena interacción en trabajo en equipo, las experiencias de cada una de estas áreas y de cada uno de los técnicos que son especialistas en las mismas. Esto nos va a garantizar que ese animal, ave, cerdo, caballo, de lo que estemos hablando, pueda manifestar su potencial genético. Cuando hablamos nosotros de estrategias, voy a poner esta diapositiva para que abramos nuestra idea de qué es lo que tenemos que poner atención, en qué tenemos que poner atención en nuestras granjas. Cuando hablamos de esos factores propios del animal, ambientales o de la microbiota, y vemos que en cada uno de ellos tenemos diferentes conocimientos y diferentes necesidades, diferentes approaches que es importante considerar. Cuando hablamos del factor animal, necesitamos saber qué edad, qué sexo, qué necesidades tiene, cuáles de estas necesidades son de crecimiento y mantenimiento, hasta dónde podemos nosotros afectarla. Necesitamos entender que para tener buenas barreras intestinales, respiratorias o de cualquier tejido del que estemos hablando, necesitamos que esas barreras tengan los nutrientes necesarios para que estén íntegras. Nos vamos a enfocar en la barrera intestinal, pero mucho de lo que vayamos a ver también puede aplicar para otras barreras como la respiratoria, y hablando en estos momentos de un problema tan fuerte como son los coronavirus, pues necesitamos tener en mente que mientras mejores estén nuestras barreras, mejor vamos a poder responder. Esa es la razón por la cual mucha gente podrá tener mayor gravedad o menor gravedad ante un problema como estos virales. ¿Por qué? Porque muchas gentes tienen una mejor integridad en sus barreras. Esto antes de pensar que tengan anticuerpos, porque para eso necesitamos un tiempo. Pero la barrera innata es un mecanismo de defensa y la barrera intestinal es importantísima para garantizar nuestra salud en las aves, cerdos, cualquier especie. Pero también necesitamos entender la interacción que tiene el sistema nervioso central. ¿Qué hacemos en nuestras granjas para garantizar que ese animal se mueva más hacia un comportamiento simpático, de agresividad, de respuesta, de defensa, a un comportamiento parasimpático? Lo que hagamos en las granjas para garantizar que esos animales estén en mejores condiciones, nos lo van a pagar, nos lo van a demostrar o se van a quejar. Y además, si tenemos un reto sanitario o inmunológico, cada una de estas áreas tienen conocimientos cada vez más avanzados, precisos, y que es importante entenderlos para. Cuando hablamos de factores ambientales, me voy a enfocar en alimentación. Estamos viendo aquí 5 factores que necesitamos considerar cuando hablamos de un alimento adecuado, un alimento que satisfaga los requerimientos del animal. Primero, necesitamos entender cuál es su estructura, cuáles son sus características de resistencia para que el medio ambiente no lo afecte. Necesitamos saber que tienen cutícula, una cutícula que se tienen que moler, necesitamos un tamaño de partícula, necesitamos tener una certeza precisa del contenido nutricional de ese alimento para no llegar a cometer errores de interpretación y muchas veces de decisión. Necesitamos entender la digestibilidad y escoger materias primas que puedan tener mejor disponibilidad y digestibilidad de nutrientes. Es importante saber si esas materias primas tienen o no o han tenido un tratamiento adecuado para eliminar, si es que los presentan, factores antinutricionales. Y en el caso de la fibra, en el caso de los consumos, necesitamos tamaño de partícula. Es un conocimiento que hemos adquirido de la gente de rumiantes, en el que sabemos que si el tamaño de partícula no es el adecuado, esa fibra no me va a generar el efecto deseado
para garantizar una correcta motilidad intestinal. Pero en el caso de la microbiota también tenemos avances impresionantes. Ustedes revisan artículos de hace 15 años y no era muy difícil aprenderse 10 nombres. Ahorita hagan una revisión de los niveles de defensa de los tipos de microbiotas y las proteínas que actúan. Ay, caray, pues es un curso aprenderse los nombres de estas proteínas, de estos receptores. Es impresionante lo que se ha avanzado. Y sabemos que existen bacterias que tienen mayor tendencia a una simbiosis o a una competencia, pero todas ellas son necesarias. Sabemos que existe una interacción compleja y una adaptación muchas veces de esas mismas bacterias a diversas condiciones, por lo cual a veces, aunque tengamos alguna bacteria patógena en el intestino, muchas veces, en ocasiones hasta realizan una función positiva. Muchas de las bacterias patógenas degradan proteína y si tenemos un exceso de proteína, ellas destruyen ese exceso de proteína. Pero si les favorecemos esa población que crezca, es cuando viene el desequilibrio. Un punto importante es que esas mismas bacterias pueden utilizar o incluso generar metabolitos. ¿Cómo nació el estudio y la industria de la producción de aminoácidos industriales? Pues básicamente gracias a los conocimientos de nuestros amigos de rumiantes, que descubrieron que en la microbiota había bacterias que eran capaces de producir aminoácidos. Entonces, todos esos conocimientos son importantísimos que nosotros tengamos en mente para garantizar una correcta integridad intestinal. Necesitamos entonces tener un conocimiento preciso, profundo y técnicos que tengan ese conocimiento y además un trabajo en equipo para que podamos integrar esos conocimientos de inmunidad, sanidad, microbiología, nutrición y manejo del estrés y simbiosis con los animales, comportamiento de los animales, para así garantizar la productividad de nuestras especies. Aquí la pregunta, el enfoque, originalmente hablamos de que iba a ser principalmente para aves, pero quiero compartir esta diapositiva porque mucho de lo que vamos a hablar no es que estemos hablando de manipulación genética o queramos nosotros pasar información de rumiantes a pollos y queramos transformar, a ver si podemos poner un rumen o una molleja a las diferentes especies. El objetivo de esta diapositiva es entender lo siguiente. Existe un área que llamamos nutrición comparada. ¿Por qué? Porque existen, gracias a Dios, gracias a la evolución de estas especies a través de miles de millones de años, existen más similitudes que diferencias, lo que nos permite a nosotros, de repente, poder adaptar al conocimiento de algunas especies. Aquí vamos a hablar de este punto. El intestino es un órgano de comunicación con el medio ambiente. Aquí estamos viendo diferentes sistemas digestivos de diferentes especies. Básicamente de lo que les puedo hablar es que tenemos muchos puntos en común porque todos tienen un estómago, un intestino delgado, un intestino grueso. Lo que va a cambiar es la proporción, el tamaño de esos órganos. Y esto se va a deber al tipo de alimento con el cual podrían esas especies idear o adaptarse o sobrevivir. Entonces, de acuerdo a esas características de ese alimento, esas características de sobrevivencia de esos animales, de adaptación, de combate, esos animales desarrollaron diferentes estrategias para adaptarse a los nutrientes que el medio les proporcionaba. Aquí no estoy poniendo una diapositiva de aves, porque aquí voy a ser más dramático con ese comentario, porque de repente hacemos ese comentario de qué vamos a hablar de aves o de otras especies. Muy bien, decimos, no es lo mismo cuerpos los cerdos que las aves. Efectivamente, cada especie tiene algunas peculiaridades en cuanto a la adaptación de sus materias primas, pero ¿de qué aves estamos hablando? Estas aves, las aves, son especies animales que vienen evolutivamente de los reptiles, una evolución que se dio a través de miles de millones de años. Y cada una de estas especies avícolas sufrió un periodo de mucho tiempo de adaptación a sus características alimenticias, que no nada más se centraban al pico, también se centran en su desarrollo del tracto gastrointestinal. Como les decía, si yo tengo animales que se adaptan principalmente a consumir carne, no necesitan un rumen, no necesitan una cámara de fermentación que les permita desarrollar una simbiosis con bacterias.
Por lo tanto, también si yo tengo especies que se adaptan a un alimento como granos, como el pollo, si yo le doy a comer ese animal, alimento finamente molido, voy a tener cierta atrofia de ese proventrículo y de esa molleja. Porque si no es necesario ese órgano, entonces va a tender a desaparecer. Órgano que no se usa, desaparece. Y cada una de estas especies presentó esas adaptaciones a ese tipo de alimento, a ese tipo de condiciones de sobrevivencia, de combate, de poder adaptarse a un medio ambiente hostil que le proporcionaba, por otro lado, los nutrientes necesarios para poder sobrevivir. Hablando de ese intestino como barrera a agentes externos, no nada más el intestino, la función del intestino es digerir y absorber esos nutrientes. Cuando hablamos de la importancia de la integridad intestinal, también estamos buscando garantizar que ese animal esté sano, el que nuestros epitelios estén íntegros, con las mejores condiciones, le van a permitir a ese pollo, ese cerdo, ese caballo, ese perro, ese pez, poder rechazar la entrada de agentes externos que pueden ser agresivos a su naturaleza. Y nosotros estamos viendo que el epitelio, hablando del epitelio intestinal, está formado por células pulmonares, los epitelio intestinal, básicamente son células intestinales que tienen microvellosidades, pero que están íntimamente ligadas, estrechamente unidas, con la idea de prevenir la entrada de agentes que pueden ser, como les decía, agresivos. Pueden ser virus, pueden ser bacterias, protozoarios, pero estamos viendo que incluso el mismo alimento puede ser un agente agresor. Si ese alimento, ese gluten, no se absorbe, no se digiere, no puede pasar de manera fácil esa barrera intestinal, pero si esas uniones se rompen, pueden pasar y generamos reacciones alérgicas. ¿Por qué en el lechón es más factible encontrar reacciones de alergia a la soya, que no se presenta en la soya, en el puerco, en el pollo, cuando muchas veces el pollo tiene más soya? Bueno, es un comportamiento en el que el animal se la pasa peleando, deja de comer, y si estas barreras se abren, entonces es posible que esas partículas de mayor tamaño puedan penetrar y generar una reacción negativa, que el animal no digiera adecuadamente ese alimento, permita la entrada de toxinas, de micotoxinas, etc. Y tenemos un dicho: al perro más flaco se le cargan más las pulgas. ¿Qué significa eso? Si un animal no come adecuadamente, esas barreras se pueden romper. Y nosotros sabemos que lo que los mantiene en uniones estrechas a esos epitelios, esas células del epitelio intestinal, son lo que llamamos las tight junction, son proteínas de unión estrecha. Son proteínas que buscan tener unidas a esas células intestinales. Sin embargo, estas células, estas proteínas son sensibles a condiciones que pueden ocasionar que esas uniones se rompan. Y estas uniones estrechas no nada más se presentan en el epitelio intestinal, se presentan también en el epitelio respiratorio. Entonces, cualquier situación que ocasione que esas uniones estrechas se rompan, se afecte esa integridad, va a generar un problema que puede ser complicado de resolución. Un punto importante, en una plática, asistí a una plática hace unos días del doctor Ryan Aldrich de la Universidad de Illinois, que habló de salud intestinal en rumiantes. Le hicieron la pregunta: doctor, ¿cómo podemos garantizar que el animal tenga un intestino íntegro? Primero, denle de comer. Efectivamente, si ese animal tiene los nutrientes en cantidad y en proporción adecuada, podemos nosotros permitir que estas tight junctions, que estas uniones, que estos enterocitos estén más íntegros que en lugares, granjas o condiciones en las que esto no se presente en esa misma calidad. Aquí un punto importante es que no nada más necesitamos considerar los nutrientes con los que formulamos. Son importantes también tener en mente algunos nutrientes que llamamos no esenciales, pero que en otras clasificaciones llamamos nutrientes condicionalmente esenciales. Es decir, nutrientes que bajo algunas condiciones aumenta su requerimiento a proporciones tales
que pueden incluso ser igual de importantes que los nutrientes que nosotros normalmente consideramos en nuestras dietas. Y si estamos hablando de estos, vamos a hablar de 2 aminoácidos que para mí son muy importantes, 3 si quieren, cistina, glutamina, en el caso sobre todo de aves, la glicina. Ellos, vamos a ver la importancia que tienen y por qué puede aumentar su requerimiento y por qué nosotros podemos incluso afectarlos negativamente sin querer. Y estas son algunas estrategias con algunos aditivos que me gustaría que simplemente seamos más precisos en la definición de esas características de esos productos, porque podemos estar generando un problema. Por otro lado, todos los nutrientes deben estar balanceados. Pero estoy hablando también del butirato, que es un ácido graso volátil, indispensable para garantizar salud intestinal. El butirato y la glutamina, junto con la glucosa, son las 3 fuentes de energía para los enterocitos. Estoy poniendo en rojo la treonina, que aquí puedo poner también vitamina A y algunos otros nutrientes. Son importantísimos. Tan o más que estos, al mismo nivel. ¿Por qué los pongo en rojo? Porque en mi experiencia, en el tiempo que he visto fórmulas, es más difícil ver una deficiencia de vitamina A, de treonina, porque las estamos considerando siempre en nuestras formulaciones. Y cuando hay una deficiencia de ellas, es un error del número, un error en la dosificación. Pero en el caso de los nutrientes condicionalmente esenciales, sí me gustaría que nos quedara bien en mente, tener bien en mente que estos son importantes a tomar en cuenta. Otro punto importante de nuestras bases es entender el desarrollo del sistema digestivo. Y sobre todo cuando voy a granjas, me gusta hablar mucho de esto con las gentes, los caseteros, porque ellos deben de entender la importancia y qué puede suceder si sus animales no consumen el alimento de forma adecuada, si no manejamos bien las temperaturas, consumo de agua, factores que pueden limitar el consumo del alimento. Es importante que entendamos que el intestino es un órgano dinámico, es un medio de comunicación con el medio ambiente. Este órgano presenta la tasa de recambio más activa y variable del organismo. La vida media del enterocito puede variar de 1 a 5 días a partir del nacimiento. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tanta variación en el intestino? ¿Hay alguna situación negativa en esa evolución de miles de millones de años? ¿Por qué ese enterocito puede tener una vida de 1 a 5 años o hasta más? ¿De qué depende? De la consistencia del alimento que consuma. Hablando de cerdos, si ese lechón lo llevamos a más días tomando leche, va a tener vellosidades más altas, porque no cambia su alimento. Pero si le vamos a someter a cambios del régimen alimenticio, entonces esos enterocitos van a tener que cambiar, porque resulta que los enterocitos son la máquina, la célula, que va a sintetizar las enzimas para digerir al alimento que consumamos. Y si necesitamos nueva maquinaria enzimática, necesitamos nuevos enterocitos. Otro punto que puede ser un problema de evolución en nuestras especies. Al nacimiento el intestino es inmaduro y sufre cambios morfológicos dramáticos, especialmente durante los primeros días. Estos trabajos que les voy a presentar son trabajos extraordinarios, clásicos, que todavía no he visto algo que llegue al nivel del trabajo que hicieron estas gentes en Israel, en el que ellos pudieron hacer una caracterización bien precisa de cómo evolucionaba y cómo se desarrollaba el intestino a través de los primeros días de vida del ave. Y pues aplica para otras especies, es lo mismo que sucede en otras especies. En el nacimiento nosotros vemos que el intestino presenta criptas con bajo número en el tracto gastrointestinal. También estas son uniformes y pequeñas, pero hay también además una mala definición en la zona de las criptas y las vellosidades. No obstante, al día 5, escucharon bien, al día 5, o sea, 5 días, tenemos un cambio dramático en ese intestino. Las vellosidades aumentan su tamaño en más de un 50% en el 4º día de vida de ese animal. Aquí estamos viendo esas diapositivas del trabajo de la doctora Geira, les decía, de Israel, en el que podemos ver al día 0, día 2 y día 5 cómo tenemos un cambio dramático en el intestino de esos animales. Y acá vamos a verlo en las vellosidades del día 0, 2 y 5, como vemos vellosidades inmaduras digitales. Las vellosidades digitales son vellosidades inmaduras.
también con un espacio mayor entre ellas, y conforme pasa el tiempo, ese epitelio, como vamos a ver después, se va tapizando y esas células son más evolucionadas con menos número de vacuolas. Pero la doctora Gueira hizo algo más bien interesante. Evaluó la morfología de esas vellosidades en animales que estaban consumiendo adecuadamente alimento y animales en ayunas. Y vean aquí cómo hay una modificación en las características de ese intestino. No nada más es la estructura, el tamaño de las fitas y la vellosidad y la altura de las vellosidades lo que nos debe de importar. También nos debe de importar el arreglo de ese intestino. ¿Por qué? Porque las vellosidades digitales son vellosidades inmaduras. El objetivo, y conforme va evolucionando ese intestino para tapizar el epitelio intestinal, esas vellosidades posteriormente van a tener estructuras más de un arreglo de lengua o incluso de trenza, y eso habla de madurez. Pero hay incluso zonas irregulares con diferentes proporciones en cada área. ¿Por qué tenemos esta situación? Incluso además hay algo más. El doctor Uni, del mismo equipo, pudo observar este epitelio de las aves cuando aves consumían alimento, el epitelio del yeyuno, o cuando las aves consumían alimento o cuando las ayunaron por 36 horas. Estamos viendo que se pierde esa integridad intestinal. Afectamos la estructura de ese intestino, y aquí no estamos hablando de que se perdieron las tight junctions. En ese momento ni hablábamos de las tight junctions. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué sucede esto? ¿Es una imperfección del intestino? No, simplemente ese intestino evolucionó a una etapa inmadura. Porque ya sabemos que en las primeras horas y días de vida de las especies, el objetivo es absorber partículas de alto peso molecular llamadas anticuerpos. En el pollo en la yema, en los cerdos en la leche, en los mamíferos en la leche. Pero nosotros no queremos que ese intestino destruya esas células de defensa. Entonces, el objetivo en los primeros momentos de vida de las especies, seres animales, es permitir el paso de esos anticuerpos para que el animal responda a los agentes agresores de su ambiente. Pero una vez que se da esta situación, el intestino es otro cerebro. Hablamos de que el sistema neuroendógeno intestinal es el segundo cerebro del organismo y es el principal órgano inmune del cuerpo. Entonces, ese intestino puede ser capaz de reconocer diferentes estadios. Es un órgano de comunicación. Entonces, si yo no le doy de comer a mi pollo, a mi cerdo, a mi perro, a mi caballo, a mi pez, en cantidades, en el momento en el que lo necesite, en cantidades adecuadas y con los nutrientes que requiera, tenemos esto, y nosotros lo sabemos desde siempre, pero lo veíamos en enfermedades, atrofia intestinal. Entonces, cuando nosotros tenemos, y hablamos del desarrollo del tracto gastrointestinal, es importantísimo entender que una deficiencia nutricional o una reducción en el consumo me van a impactar el consumo de nutrientes. Y si tenemos en cuenta que el enterocito es son las células de la mayor tasa de síntesis de proteína, y que la altura y la madurez de esas vellosidades va a ser el resultado del correcto aporte de nutrientes, podemos entender qué pasa de repente cuando tenemos problemas de consumo en nuestras granjas. Y esto no es de una semana, de todo el periodo, es de un día. Es periodos de vacunación, en los que ese animal en un día no come, ya lo vacunamos, se estresó, pero además, si tenemos detalles de manejo que impacten el consumo de esos animales van a tener problemas para expresar una eficiencia en el uso de las vacunas. No nada más del intestino, sino un comportamiento general de nuestros animales. Sabemos que bacterias, parásitos, virus y toxinas potencialmente pueden impactar el enterocito con un impacto en la velocidad, del tamaño de la velocidad, pero ahora llamado atrofia, pero ahora ya sabemos que no se queda ahí. Ya sabemos que cualquier situación estresante puede generar radicales libres, y al final vamos a hablar del manejo del estrés oxidativo, que cada vez sabemos más de esto. Entonces, al momento de que tenemos una atrofia de las vellosidades, la proporción de las vellosidades criptas se reduce. Y en una vellosidad atrofiada vamos a tener enterocitos inmaduros. Esos enterocitos inmaduros
¿sí? Van a poder tener alguna capacidad de absorber moléculas simples. Esto muchas veces no se ve afectado. No así la digestión. Y si nosotros hablamos de que una proteína es un compuesto complejo de 20 aminoácidos, si esos aminoácidos no están libres, no se van a poder absorber, a no ser que se rompa esa barrera intestinal, pase esa proteína compleja, pero no la va a aprovechar el animal y podemos generar inflamaciones o problemas que nos van a afectar en el comportamiento diario. Vamos a hablar ahora de algunas estrategias para mejorar salud intestinal. Todo esto lo sabemos. En primer lugar, como les decía, manejo en granja y nutricional. Estar seguros de que el animal va a consumir el alimento en la mayor cantidad y que ese alimento va a tener la mejor calidad nutricional. Que vamos a tener agua de la mejor calidad posible para que también garanticemos así el consumo de alimentos. Sabemos que hay una relación consumo agua-alimento. Si hace calor, el animal no va a comer. Y si no tiene agua, menos. Necesitamos validar el aporte de nuestros nutrientes. Actualmente tenemos herramientas extraordinarias como es el NIR o los aminogramas. ¿Cuál es mejor? Trabajé en una empresa, dos empresas que me decían que era mejor el NIR y en otra que me decían que era mejor los aminogramas. Necesitamos entender cuál es la diferencia entre los dos y su potencial, sus fortalezas. El NIR me permite una determinación rápida, trabaja en base a números, estadística y infrarrojo, sí, y una determinación de arenograma es bien precisa, claro que sí, pero es un valor, es un solo dato. Pues, ¿cuál es la mejor estrategia para estar conscientes y seguros de lo que estamos aportando? Utilizar diferentes estrategias. Si yo puedo combinar y de repente tengo dudas con algún resultado que me dé el NIR, pues entonces recurro a un aminograma y entonces alimento a mi NIR y ese NIR va a ser cada vez más potente. Ese es el manejo fino de las herramientas con las que contamos en los laboratorios. ¿Qué necesitamos entonces para mejorar la barrera intestinal? Como les decía, una definición de nutrientes basada en las condiciones de granja, no solamente de regiones. También estamos considerando las condiciones de nuestra granja. Ahora, ¿vamos a tener 500 fórmulas? No. Pero sí podemos jugar con los consumos, definir de forma adecuada las dietas que necesitamos, pero de ahí entender qué está pasando en cada granja, qué está pasando con cada encargado, para que los gerentes de zona puedan de esta manera apoyar a la gente, para que los problemas se presenten y se solucionen de manera más rápida y en equipo. Y una vez que ese encargado entiende lo que está sucediendo, les aseguro que muchos problemas los va a poder solucionar directamente él. Y estos son problemas de solución rápida que necesitamos actuar rápido. Si el animal no come en 36 horas, vemos la atrofia de ese intestino. Necesitamos asegurar el aporte de nutrientes condicionalmente esenciales. Esto me preocupa mucho porque he visto ya varias veces algunos problemas que estoy relacionando con esta situación. Y vamos a ver algunos ejemplos. Y van a haber ejemplos en aves, bueno, sí me gustan más las aves, pero también porque las aves son un tremendo modelo experimental y la respuesta es bien rápida. Y podemos ver algo que se llama emplume, que me permite a mí identificar cuándo está sucediendo algo que a mí no me gusta. Por último, el uso de aditivos nutricionales de efecto consistente. ¿Sí? Esto en cuanto a alimento. No debemos de olvidar promover y hacer lo posible para garantizar una microbiota simbiótica que maximice la productividad. Entonces, yo necesito, primero que nada, ver esas características del alimento, formularlo adecuadamente, tener los tamaños de partícula adecuados que el animal se va a consumir, porque es importante que se lo coma. De nada me sirve tener el alimento si no se lo van a comer. Y por también hacer todo lo que se tenga que hacer en el manejo, en las granjas, para que el animal tenga las condiciones para que tenga ganas de comer. Una vez me preguntaba un amigo, ¿por qué pasan tanto tiempo en granja? Porque necesito identificar qué está pasando. Si esa granja tiene problemas de ventilación, el pollo tiene calor, no va a comer. Por mucho que tengamos el mejor alimento, las visitas en granja deben ser enfocadas en identificar oportunidades para que ese animal tenga las condiciones necesarias para que en el mismo día estén consumiendo. Si este pollo no come alimento el día de hoy, mañana ya subí bebederos, ya subí comederos.
y posiblemente batalle para alcanzarlos. Entonces, las respuestas tienen que ser precisas también y con un gran compromiso de trabajo en equipo para que las respuestas se den de manera precisa. Entonces, estamos hablando de un correcto perfil nutricional y manejo del consumo, del uso de ingredientes y aditivos de la más alta disponibilidad y que ésta sea consistente. La variabilidad existe, sí, nos debe de dar miedo, no, pero necesitamos entenderla. Al entender la variabilidad, nosotros podemos tomar soluciones y no nos va a agarrar por sorpresa el que de repente tengamos ollas que nos lleguen con niveles altos en cascarilla y por ende inhibidores de tripsina que nos van a afectar hasta en un 10% la digestibilidad de nuestros aminoácidos. Es cierto que necesitamos minimizar fermentación de la proteína garantizando aportes de nutrientes condicionalmente esenciales. Bien, bajamos el nivel de proteína con aminoácidos digestibles, un tremendo avance que se dio a cómo formulábamos hace 20 años, ¿sí? Pero es importantísimo garantizar el aporte de nutrientes condicionalmente esenciales y monitorear la calidad de esas materias primas para saber cuándo tenemos ocasiones en las que la calidad de esas materias primas nos brinca, y si brinca, saber qué hacer. Conocemos, nadie duda de la importancia de la utilización de las enzimas, pero aquí también voy a hablar del punto que necesitamos poner atención y no olvidar. El uso de probióticos, ácidos orgánicos, agua, aceites esenciales, todos estos productos tienen un sustento, funcionan y bien utilizados me van a garantizar a mí mejores resultados. ¿Cuál es mejor? Pues les puedo decir que muchas veces el mejor es el uso conjunto de algunos de ellos, porque si yo garantizo productos que tienen mecanismos de acción diferente, puedo tener una acción sinérgica, pero necesito conocer que si lo que estoy buscando es una acción sinérgica o estoy duplicando productos. Entonces, eso lo tengo que hacer, un análisis concienzudo para definir qué es lo que necesito utilizar y que esa utilización sea con un objetivo y me mida los resultados para garantizar que eso está sucediendo. Otro punto es minimizar la inflamación y control del estrés oxidativo. Mejorar la microbiota intestinal es vital en este punto. Tener microbiota patógena me genera un aumento de inflamación y esos radicales libres me van a generar en el intestino, que es el principal órgano oxidativo del cuerpo, porque además realiza los procesos de alimentación, digestión, etc. En ese intestino necesitamos garantizar que el estrés oxidativo esté al máximo a través del uso de antioxidantes y un punto importantísimo que de repente minimizamos y es el valor del selenio. ¿Son importantes otros minerales? Por supuesto que sí. Pero el selenio es un nutriente único y sí pongo especial atención en tratar de garantizar que los puentes y los niveles de selenio estén garantizados. Es importante la vitamina E, todos son importantísimos. Y se presenta interacción, y antes hablábamos de vitamina E y selenio, sí, pero el selenio es un punto crítico, es una punta de iceberg cuando queremos nosotros tratar de garantizar ese control de un sistema oxidativo. Y lo vamos a ver posteriormente. Deficiencias o excesos nutricionales. Primer punto, proteína, aminoácidos. Es cierto que hace 20 años formulábamos con proteína y actualmente ya sabemos que no necesitamos un requerimiento de proteína. Sí, eso es cierto, lo sabemos. Pero sabemos también que todavía hasta el momento las casas reproductoras nos siguen recomendando tratar de garantizar un nivel de proteína. A excepción de estos requerimientos, yo no he visto otro en el cual se manejaran nada más los aminoácidos. ¿Por qué? ¿Por qué sucedía esto? Porque hasta 10, 15 años, ¿cuántos aminoácidos teníamos industriales? Lisina, metionina, masistina, treonina, triptófano, y si nos iba bien ya teníamos algo de arginina y después salió del mercado, etc. Esos aminoácidos a mí me impedían bajar el nivel de proteína de mi dieta. Y no nada más hablábamos de estos aminoácidos. Cuando hablamos de algunos otros, hay unas recomendaciones que son muy precisas, muy eficientes, de Highline, me garantizan muy buenos resultados. Mas, sin embargo, ellos no incluían el requerimiento de algunos aminoácidos. ¿Por qué? Porque ellos garantizaban el comportamiento con un nivel de proteína que, en primer lugar, estos aminoácidos ni existían.
de manera industrial. Sí a nivel experimental, pero no a nivel industrial. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué está sucediendo ahora? Cuando hablamos de perfiles ideales, también hay mucha información. Existen los trabajos del doctor Parsons, Baker, Kuhn, Rostaño, del NRC. Todos me hablaban de que podíamos manejar la formulación de aminoácidos con un perfil ideal. Sin embargo, había algunas diferencias de acuerdo a los perfiles y estas diferencias estaban definidas por dos factores. Uno, las materias primas con las que se formulaba, y dos, la región de la cual podría venir esa que pudieran a lo mejor ellos presionar para tener un mayor de triptófano ante situaciones de estrés. Eso me daba a mí ese perfil de proteína. Y si lo utilizaba bien, formulando bien, pues ya daba, los resultados eran la mayoría de las veces iguales que con niveles más altos de proteína. Funcionaba muy bien. ¿Requerimos proteína? No requerimos proteína. Pero ¿qué pasa? Si nosotros quitamos límites de proteína y cometemos errores, porque en varias pláticas incluso llegué a una plática en la que nos recomendaban en reproductoras podemos bajar el nivel de proteína hasta el 12%, porque hay muchos trabajos que demuestran que podemos bajar el nivel de proteína hasta el 12% formulando puros aminoácidos. Eso es cierto, yo las formulé, pero esas se llaman dietas semipurificadas o purificadas. Y para poder satisfacer el requerimiento de los animales, no solo incluía estos aminoácidos, también consideraba aminoácidos no esenciales como glutamina, cisteína, glicina. Y hay trabajos del doctor Roth que mencionaba que dependiendo del alimento, la especie, el cuarto o quinto aminoácido limitante podría ser triptófano, isoleucina, valina, arginina o nitrógeno no esencial. Hablando del cuarto al sexto aminoácido limitante. ¿Qué pasa si yo llego a reducir el nivel de proteína sin poner atención en esas condiciones? Pues tendría esto. Por eso me gustan las aves. Como modelo experimental. La misma granja, una diferencia de 2 semanas de edad. Gallinas de postura también. ¿Qué pasa si yo tengo animales en los que les reduzco el nivel de proteína y resulta que ese animal no tiene el suficiente nitrógeno para sintetizar cisteína? Y hablando del requerimiento de cisteína, Roth y varios decían que el requerimiento de cisteína podía ser el 45% y la metionina el 55%, que requeríamos un requerimiento de cisteína. Y para el pollo es importantísima la cisteína. Resulta que en reproductoras y gallinas de postura, si yo tengo una intoxicación con sulfas, intoxicación con fitostatos, intoxicación con algunos productos, intoxicación con micotoxinas, el animal pierde pluma. El requerimiento de metionina, no de metionina, de cisteína, aumenta bajo esas condiciones. Porque en primer lugar, las dietas de reproductoras y gallinas son dietas más bajas en proteína que una dieta de pollo de engorda. Pero también en reproductoras el consumo está controlado. Entonces, lo que me pasa aquí, el animal no va a tener buena producción. Pero si pierde pluma es porque manda esa cisteína a algunas otras necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades? Importancia del correcto aporte de nutrientes. Como les decía, el enterocito es una célula de alta velocidad de recambio. El perfil de enzimas cambia de acuerdo a la dieta. El enterocito presenta un requerimiento alto de nutrientes para asegurar el crecimiento y maduración de los enterocitos. Y aunado al requerimiento de crecimiento, tenemos un altísimo requerimiento para síntesis de péptidos y proteínas de defensa. El primer aminoácido limitante del intestino es la cisteína, no la metionina. ¿Qué necesito yo para controlar daño oxidativo? Glutatión peroxidasa, vamos a ver qué es la glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, catalasas, inmunoglobulinas, moco, todas ellas son proteínas, tienen proteínas. El glutatión peroxidasa se sintetiza en todos los órganos, en el hígado. Es uno de los principales agentes detoxificantes del organismo y es uno de los principales agentes de control de daño oxidativo en el cuerpo.
El doctor Osuna nos decía antes de que existieran los secuestrantes, ¿cómo controlo, doctor, micotoxicosis? Sube la proteína, pero más que subir la proteína, subir la metionina. ¿Por qué? Porque la metionina, y más que la metionina, la cisteína, son, junto con la glutamina y glicina, los otros 3 aminoácidos adicionalmente esenciales que les hablaba, es la cisteína el principal el aminoácido limitante del intestino, más el selenio, que sin selenio no se sintetiza glutatión peroxidasa, me quedo en glutatión. La cisteína, como les decía, es el primer aminoácido limitante, entonces debo de garantizar que haya cierto nivel de cisteína en mis dietas. Y también sabemos actualmente algo, que hay algunas fuentes de aminoácidos industriales como el hidroxianálogo que presenta una característica positiva. El hecho de que el hidroxianálogo sea una fuente que me garantice mejores resultados en periodos de estrés no se debe, o el 80-20 no está en que es un producto ácido y que me acidifica el intestino. Hay muy buenos trabajos de una de las empresas que producen aminoácidos que adicionó un ácido orgánico y veían que de todos había algunas diferencias. ¿Qué pasa con la cisteína? ¿Y qué pasa con el hidroxianálogo? Lo vamos a ver en una siguiente diapositiva. Pero entonces necesito yo garantizar que estos nutrientes y los que ya estoy formulando estén en la dieta. Necesitamos garantizar que estas proteínas aporten el requerimiento del animal, no solo de los aminoácidos no esenciales. ¿Qué pasa con el hidroxianálogo? Resulta que en el intestino es más fácil que ese hidroxianálogo sintetice cisteína y otros aminoácidos azufrados diferente a la metionina. La síntesis de cisteína mayor que tenemos después del intestino se da en el hígado y ahí sí funciona transformar metionina a cisteína, pero en el caso del intestino aquí tenemos un problema, porque no es tan preciso, porque el intestino es rápido, la digestión es rápida, el metabolismo tiene que ser rápido y entonces esa síntesis no es tan eficiente. ¿Se da? Sí. ¿Es importante la metionina? Por supuesto. Es importantísimo para el crecimiento. Nunca vamos a escatimar en la metionina. Pero no dejemos atrás a la cisteína y nos confiemos de que el 100% de la metionina me va a garantizar el requerimiento de cisteína. Y más cuando bajo mis dietas a niveles de proteína muy agresivos. Necesitamos ser cuidadosos con estos puntos, porque no existen datos que me garanticen a mí, ni científicos ni prácticos, que voy a tener un X porcentaje de formación de cisteína para la glutatión peroxidasa en el intestino a favor de metionina. Entonces, esta parte es importante que nosotros garanticemos que nuestras dietas estén bien balanceadas, aprovechando las fortalezas de cada uno de los alimentos. Esto es el glutatión, glutamato, glutamina, cisteína y lisina. Y si tiene azufre es glutatión peroxidasa. Superóxido de dismutasa, bueno, también es importantísimo, por supuesto que sí. Tan importante que no solamente con zinc o con cobre tenemos superóxido de dismutasa activa. Por eso les decía que el selenio es único. Si yo tengo hierro, el primer mineral que usa para formar superóxido de dismutasa activa es hierro. Si no hay hierro es cobre, zinc. Y si no, manganeso. Y entonces es importantísima la actividad. Pero vean que también esta proteína requiere cisteína. Estos son dominios de doble hélice. Y los dominios de doble hélice se caracterizan por tener un buen contenido de cisteína, porque son los que dan esa estructura de resistencia. Estos dominios también son los que le dan resistencia a las enzimas a temperatura, porque son dominios de mayor resistencia. Son los dominios de las queratinas, de la pluma. Y esto es una catalasa. ¿Por qué también hay que poner atención al selenio y con la selenoproteína? Glutatión peroxidasa es una selenoproteína abundante del intestino, mostrando una alta actividad de protección contra el estrés oxidativo durante una inflamación intestinal. Se requiere que necesitamos tener en mente que la glutatión peroxidasa debe de haber cisteína, selenio, los nutrientes, todos deben de estar. Pero estos son punto crítico para mí, porque normalmente los olvidamos porque son condicionalmente esenciales. También existe otra selenoproteína,
que reduce el estrés oxidativo por un impacto en el microbioma, reduciendo el tetraccionato, que es utilizado como fuente de nutrientes para salmonela. Entonces, todas esas selenoproteínas, que son más de 25, ¿sí?, son importantísimas en el organismo. Selección de ingredientes y salud intestinal. Varios factores de los ingredientes pueden impactar la salud intestinal. Su calidad, la forma predominante del grupo nutricional de cada ingrediente, porque hay diferencias entre los mananos de la soya y los del palmiste. Unos son galactomananos y los otros mananos. Esto va a ser importante incluso para las enzimas, la efectividad de las enzimas, la presencia de los factores antinutricionales, el procesamiento, la combinación de factores pueden tener un efecto de interacción importantísimo sobre la salud intestinal. Quiero que veamos esta diapositiva del doctor Van Leeuwen, en el cual, en el 2004, pudo observar que si yo utilizaba un aislado de soya, gluten de trigo hidrolizado, ¿sí?, las tres son muy buenas proteínas, podemos ver que no había diferencias estadísticas entre ellas, ¿sí?, en ganancia de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia, pero cuando hablábamos de área de zigzag, como recordamos, que indica la madurez de ese intestino, vemos que cuando adicionábamos glutamina, si esas dietas eran deficientes en glutamina, incluso hubo un efecto positivo en parámetros productivos, pero vemos que ese intestino estaba más íntegro, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esa situación bien interesante. También sabemos que altos niveles de proteína no son adecuados. Me van a aumentar el pH, reduciéndose la actividad de pepsinógeno. Se tiene un efecto buffer. El impacto del nivel de proteína también sabemos que es variable. Yo puedo subir el nivel de proteína y con algunas dietas se me caen los resultados y con otras no. Y hay diferencias en el perfil y estabilidad de aminoácidos por la presencia o no de factores antinutricionales, pero sabemos esto. Mayor síntesis y actividad de enzimas pancreáticas e intestinales dependiendo del tipo de proteína. Sabíamos y sabemos que esas enzimas son específicas para el sustrato, pero esto es un trabajo extraordinario del doctor McKinney, en el que pudo identificar que dependiendo del tipo de dieta yo podía tener una mayor producción de tripsina o de quimotripsina. Esto aplica en las enzimas, a las proteasas. ¿Por qué funcionan las proteasas? Si hay el sustrato, las proteasas van a trabajar. Y si el animal no sintetiza suficientes proteasas, como en cambios de alimento, transiciones, estrés, bla, bla, entonces en esos momentos esas proteasas adquieren una importancia bien interesante, ¿sí? Aquí estamos viendo el efecto de subir la proteína si yo utilizaba harina de pescado o concentrado de soya. En el peso vemos que en la harina de pescado incluso numéricamente mejoró el resultado, pero en el caso de la soya numéricamente bajó. No hubo diferencias estadísticas, pero es interesante ver este comportamiento. Lo que sí fue estadístico fue que a mayor nivel de proteína aumentamos la concentración de Clostridium. El Clostridium es una bacteria proteolítica que le gusta el nitrógeno. Y si yo aumento la población de Clostridium, si se rompe el equilibrio intestinal y tengo algún problema, no, Clostridium no es algo completamente malo, tiene una función de proteína, pero si rompo ese equilibrio, puedo tener un problema muy serio. Por eso controlo el nivel de proteína y además de reducir la contaminación de nitrógeno ambiental. Pero dietas altas de proteína no necesariamente son malas, si están bien, correctamente balanceadas con perfiles ideales de proteína y satisfaciendo los requerimientos de cada uno de ellos. También sabemos que dependiendo de agentes irritantes y esos mismos aminoácidos, podemos regresar a una síntesis de moco. Si yo tengo un agente irritante como el extransulfato, vemos que en el ilion, en el colon bajó la producción de moco, el contenido de moco. Mas, sin embargo, gracias al trabajo de Fauré, sabemos que si yo tengo un balance adecuado de aminoácidos, esa producción de moco regresó a una producción normal. Y esa producción de moco me genera a mí un ambiente positivo para que bacterias benéficas también regresen a poblaciones normales.
Entonces, aquí estamos viendo lo que hablamos en las primeras diapositivas, de ese equilibrio estrecho entre alimento, microbiota, factores ambientales. Estrategias para mejorar el valor de alimentos. Sabemos que unas estrategias físicas, ruptura, defensa, molienda. Quiero hablar de las enzimas. ¿Alguien duda de que las enzimas sean eficientes? Nadie. Si no son usadas nada más en los alimentos, son usadas en muchísimas secciones de las industrias. Carne, fabs, jabones, papel. Las enzimas son súper eficientes. Sin embargo, necesitamos entender qué características necesita de tener esa enzima y bajo qué condiciones las tenemos que usar y qué condiciones podemos esperar. Sabemos que las enzimas son sustrato dependientes, que la respuesta va a depender de la concentración de la enzima y sustrato, que también dependen del tiempo, que son específicas al sustrato y que, un punto importantísimo, la acción sobre otros sustratos no es real, es un efecto secundario e indirecto. Si yo tengo una fitasa, esta fitasa va a actuar sobre el fósforo. Si tiene alguna otra actividad, eso va a ser un efecto secundario que necesitamos entender y valorar de manera adecuada. Estas son las bases del uso de enzimas. Yo tengo esa interacción que es muy estrecha entre enzima, sustrato y tiempo, y en cada uno de los componentes yo tengo características propias que me van a mí a definir la eficiencia de si uso o no una enzima. Tengo isómeros, y esos isómeros pueden ser productos distintos. Tengo diferentes características de resistencia a pH o de acción a pH y de temperaturas distintas. Tengo diferencias en la concentración de sustratos, en la estructura de esos sustratos. Tengo diferencias en las reacciones de tiempo, si hay catalizadores, no hay catalizadores. Estas van a interactuar, cada una de ellas van a interactuar para poder tener la máxima respuesta de esas enzimas. Además, voy a tener condiciones de la presencia o no de inhibidores. Sabemos que niveles de calcio altos en dieta me complicaban resultados de evaluación de fitasas. Sabemos que hay interacción en el sustrato. Sabemos que si ese sustrato tiene interacciones, ejemplo, bananos hablábamos, si yo tengo galactobananos, la respuesta va a ser diferente, voy a requerir una enzima diferente. No es lo mismo una gilanasa para el maíz que una gilanasa para el trigo. Una es específica para romper cadenas lineales de gilanos. Isómeros específicos porque están diseñados genéticamente para poder actuar bien en ese tipo de enlaces. Y los arabinogilanos son otra cosa. Y todo este conocimiento me va a llevar a algo que ya sabíamos y conocemos, que es el KM. Esa velocidad de respuesta es lo que a mí me debe de definir, más las características de algunas de esas enzimas, qué enzima voy a utilizar. También sabemos que existen varias enzimas en el mercado. Están las fitasas. Y dependiendo del carbohidrato que sea el sustrato, yo voy a tener o bien cócteles ya naturales, diseñados, o bien la utilización de alguna de estas enzimas independientes. Sabemos que estos cócteles trabajan, y trabajan porque también sabemos que todos estos sustratos están en todas las materias primas vegetales. Lo que cambia es la concentración. Si yo tengo una soya, voy a tener más problemas de bananos que de gilanos. Y también sé que cuento con enzimas purificadas que las voy a utilizar también muy eficientemente, sobre todo cuando quiera aumentar la concentración de esa enzima, porque aumento la concentración de ese sustrato. Lo que sí sé es esto, lo que sí sé es que no podemos hacer, es lo siguiente. La mejor fitasa es la que libera más fósforo. Esta es una enzima que se quiso difundir hace como 20 años, hicimos un trabajo. Una tremenda enzima con resultados excelentes, pero que batalló la gente que la quiso promover porque resulta que no era la mejor fitasa para liberar aminoácidos. ¡Ay, caray! Si no es proteasa. Vamos a ver, porque existen razones de ese raciocinio, de esa forma de pensar. ¿Qué generó el que también se le dieran matrices a algunas enzimas que no son específicas para el sustrato? Pues que podemos apreciar a través de varios experimentos, de varios científicos de muchísimo renombre, que cuando se utilizaba una fitasa mejoraba
la digestión de algunos de los aminoácidos, de todos. Unos en mayor y otros en menor proporción. La dosis de esta fitasa era de 500 FTU, se usaron 1000. Al doctor Parsons y Baker se les ocurrió otra superdosis. Esto no es una superdosis, es una ultra archi contra remeda superdosis, para ver si efectivamente había efecto de la fitasa. Y vemos que sí, casi 10%, wow. Y sí, había algunas recomendaciones de matrices de más de hasta 10% de liberación de algunos aminoácidos. Eso, hasta aquí, vamos bien. Pero ¿qué pasó al doctor Baker? Se le ocurrió adicionar un tratamiento control positivo satisfaciendo el requerimiento de fósforo al nivel que el animal requería. Y vemos que incluso superaba los valores de digestión de los demás aminoácidos. Quiero que pongamos atención en este punto que quiero discutir con ustedes. Vean este valor de digestibilidad. ¿Quién formula con 75% de digestibilidad de lisina? ¿Qué sucede aquí? Esto es un factor secundario. El factor secundario se refiere a que hay alguna situación que rompe un balance normal. Ejemplo, con las carbohidratos en viscosidad. Si yo aumento la viscosidad de ese intestino, voy a afectar también la digestibilidad de los aminoácidos. Pero la digestibilidad de los aminoácidos va a disminuir. Si yo tengo una dieta deficiente en fósforo, el fósforo es indispensable para la generación de energía. Yo requiero ATP para absorber, digerir, absorber energía, absorber incluso minerales, absorber muchos nutrientes. La mayoría tienen que ver con una situación de un transporte activo. Y ese transporte activo, en un altísimo porcentaje, es gracias a la formación de ATP. Si mis dietas son deficientes en fósforo, ese es el efecto secundario. Este impacto, que hubo miles de millones de dólares invertidas en toda esta elucidación de saber qué estaba pasando, sabemos que es un efecto secundario debido a que cayó la digestión de los aminoácidos y la estoy regresando a lo normal. Es decir, cuando yo utilizo enzimas, fitasas, carbohidratos y le doy un valor de proteína, lo que estoy teniendo que considerar aquí es lo siguiente. Esa situación con el comportamiento de aminoácidos fue una reducción del valor normal, pero al utilizar las enzimas lo recupero. Es decir, yo me acerco a lo que en verdad formulo, que es 80 y tantos, 90 y tantos % de digestibilidad. Entonces, no le puedo dar un valor de matrices a un nutriente, a una enzima que busca un efecto secundario. Aquí es poner atención en esto y ser muy cuidadosos. Hay algunos trabajos que sí lográbamos mejorar con respecto a la dieta basal, pero simple y sencillamente porque esa dieta liberaba más fósforo que lo que pudiera ser la dieta basal. Y esto, aquí lo vemos con esta diapositiva, en varias fitasas. Podemos ver que en realidad la mejor fitasa es la que libera más fósforo. Y esa fitasa que libera más fósforo, muchas veces tenía un menor valor de digestión de aminoácidos. Simplemente esto es un efecto secundario y no le podemos dar un valor a una matriz a algo que no me lo aporta o tengo dudas de que si me lo está o no me lo está aportando. Por último, ya vamos a los dos, me faltan nada más temas muy rápidos. Necesito garantizar que mi sistema antioxidante esté trabajando de manera adecuada. Volvemos a hablar de que aquí es importantísimo un correcto balance de todos los nutrientes. No hay duda, no existe la menor duda. Todos ellos tienen una interacción, una función importantísima. Sin embargo, es difícil que yo observe en alguna dieta una deficiencia de vitamina A, de vitamina E, de carotenos, pero es muy común que podamos tener algunas preguntas sobre el selenio y vamos a ver por qué. Proteínas de unión estrecha, ocludina, claudina y citolina, ¿sí? Cingulinas. Todas ellas, estas son las proteínas que me van a formar las tight junctions. Vean que es indispensable un contenido de cisteína porque estas son las doble hélices. Me indican que aquí hay algo que ver con la cisteína. Otro punto importante de estas enzimas. Las selenoproteínas, estas proteínas,
Tienen un efecto antiinflamatorio, disminuyen citoquinas proinflamatorias, bla, 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 y ustedes lo pueden leer. Todo esto ya está completamente demostrado. Las selenoproteínas, que son más de 25, son importantísimas para el manejo de muchos procesos metabólicos y principalmente hablando del manejo de control del daño oxidativo. Las selenoproteínas regulan la expresión del factor nuclear kappa, de los PIPAR, pues ya por la acción directa del selenio o de la cisteína en la parte, o por modulación del ácido araquidónico para las prostaglandinas. Tienen que ver con el estrés. Este mismo factor nuclear es un factor de transcripción que es sensible a la condición redox. Por lo tanto, garantizar que tenemos nuestra maquinaria antioxidante satisfecha, balanceada, es un plus. Y si yo sé que tengo bacterias que me van a generar radicales libres, entonces necesito poner más atención. Cualquier situación que aumente el proceso de estrés, a mí me pone mayor presión en estas proteínas. Esta inflamación altera la estabilidad de las barreras físicas. Vemos otra vez el glutatión. Importantísimo, ya obvieta. Y no son artículos, son revisiones. No he encontrado un artículo que me diga que no hay un efecto adecuado del selenio. ¿Por qué a veces no se encuentra esa misma consistencia en la vitamina E y la vitamina A? ¿No son importantes? Por supuesto que sí. Pero es más difícil encontrar una deficiencia crónica de vitamina A y de vitamina E, porque además se almacenan. En el selenio no. El selenio es un mineral tóxico que se tiene que eliminar si se libera. Mismos autores reportan pérdida del equilibrio de los iones en el músculo asociados al impacto negativo. El glutatión es el principal agente de toxificación del organismo. El principal agente para atrapar las micotoxinas ya dentro del cuerpo es el glutatión. Por eso aumentaba el requerimiento de cisteína y proteína en animales con micotoxicosis, como lo dice aquí el glutatión ferocidaz en este trabajo. Hay un trabajo excelente, precioso, que habla de esto. ¿Por qué es importante también el selenio? Cuando hablamos de diferentes fuentes de selenio, vemos que cuando yo utilizo selenito de sodio, esta sería la deposición dando un nivel adecuado de selenio, el mismo nivel de selenio. Aquí tenemos esa deposición de selenio. Vemos esa deposición en selenio-cisteína, que es la que nos interesa en esas selenoproteínas y las enzimas, glutatión, etcétera. Y selenio depositado en músculo. Así es como lo depositamos en músculo y es importante, en periodos de estrés se cataboliza y podemos sintetizar de nuevo selenio-cisteína. ¿Qué pasa con algunas fuentes de selenio que no son orgánicos, que no son selenio-metionina? Muchas veces se comportan igual que el selenito de sodio. E incluso a veces el selenito se comporta un poco mejor. ¿Por qué? Porque el problema del selenito no es la absorción. No hay nutriente que se absorba mejor que el sodio. El sodio se requiere para absorción de aminoácidos, de energía, etcétera, 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 etcétera. No es el problema del selenito de sodio, que al ser una sal en agua se disocia. Y si se disocia, si no es atrapado rápido por las proteínas, selenoproteínas, ese se tiene que eliminar. ¿Qué pasa cuando tengo algunas fuentes? Como les decía, ya con selenio-metionina formada. Aquí estamos viendo que sí aumenta la deposición de selenio-cisteína y vemos que incluso sí hubo un número, aunque no fue estadístico, un número numéricamente superior en cuanto a la deposición de selenio-cisteína. Esto me confirma lo que hablamos en unos trabajos anteriores. Es posible sintetizar más cisteína a partir de una fuente de hidroxianálogo. Si hay periodos de estrés, entonces es importante evaluar la importancia de algunas fuentes. ¿Se pueden utilizar las dos? Sí. ¿Las dos me van a dar resultados importantes? Sí. Esto es básicamente a nivel de mantenimiento. Entonces, aquí es importante considerar las fuerzas de los ingredientes para ver una utilización mejor de las mismas, cuándo voy a hacer sinergias, cuándo utilizar mayor cantidad, menor cantidad, si los voy a combinar, si no los voy a combinar, si voy a utilizar alguna fuente que lo tenga, porque es importante considerar la necesidad de la cisteína en el intestino. No hay ingredientes malos, nada más hay que saberlos utilizar. Por último, para terminar, reemplazo de antibióticos por otros aditivos, ácidos orgánicos.
Quiero poner esta diapositiva del doctor Fenge, me parece extraordinaria, y nos habla, en esta diapositiva, nos habla de que un uso prolongado de antibióticos me puede estar impactando las uniones estrechas. Aquí estamos viendo que conforme se extendieron en el día de utilización de antibióticos, bajó la cantidad de estas proteínas de unión estrecha. La zona occludens, la OCC, la CL, la viactina. Bajaron estas tres. Y no nada más eso, vemos que el arreglo de la proteína zona occludens, que en una dieta normal, sin aminoácidos, estaba en la periferia, en la zona apical del enterocito, conforme aumentaron los días, se fue borrando esa presencia de esa proteína en la zona donde la necesitamos. ¿Por qué se da esto? Quiero poner esta diapositiva para terminar antes de las conclusiones. Cuando yo tengo una situación de mayor probación del equilibrio intestinal a través del uso indiscriminado de antibióticos, estoy terminando con lo que llamamos, ¿cómo le llamamos a esto? Exclusión competitiva. En el momento en el que yo permito que más bacterias patógenas o competitivas aumenten su población, generen más radicales libres, esto genera mayor inflamación del intestino. Y como hablamos en las diapositivas anteriores, la conclusión del doctor es esta. A pesar de que este trabajo es desde 1997, la conclusión es que una disbiosis me afecta la presencia de proteínas estrechas porque son susceptibles al daño de radicales libres. Entonces, es importantísimo, además de eso, hacer unas visitas que hagamos a granjas, un diagnóstico integral del intestino, porque es importantísimo conocer que la integridad desde el proventrículo, molleja en aves, estómago, páncreas, hígado, todo esté trabajando de manera precisa para garantizar que ese intestino esté en las mejores condiciones. Estas son las conclusiones. Una correcta integridad intestinal es resultado de la interacción de factores propios del animal, propios del ambiente y la microbiota. El intestino es un órgano dinámico, de alto requerimiento de nutrientes. La dieta y el manejo adecuados son indispensables para un balance de la salud intestinal y el uso de aditivos de efecto consistente es indispensable para un correcto balance en la salud intestinal. Por último, el uso de aditivos con efecto sinérgico y específico, como lo decíamos, es la estrategia más consistente, porque si tenemos diferentes mecanismos de acción, y si hablamos de bacterias, que muchas veces la resistencia se da hacia un mecanismo de acción, tener diferentes mecanismos de acción me puede garantizar un mejor control de esos microorganismos. Por eso antes utilizábamos la combinación de 2 o 3 antibióticos, pero garantizando que tuvieran diferentes mecanismos de acción, nunca el mismo. Con esto termino. No sé si tengan algunas preguntas. Muchas gracias, doctor. Una plática muy interesante, un tema que necesitábamos a lo mejor revisar y complementar con varias de las pláticas que hemos estado aquí revisando en la serie de las pláticas de Amena. Tenemos algunas preguntas. Si alguien más tiene preguntas, de favor, que las envíen aquí al doctor Francisco Guerrero. Las preguntas, tenemos aquí algunas, voy a pasar. Doctor, no sé si nos puede comentar algo sobre el uso de levaduras de cerveza en la alimentación de pollo de engorda. ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Claro que sí. Esto es una excelente pregunta. Pues incluso para, si ustedes van a la farmacia y piden algunos probióticos para bebés, podamos encontrar que hay productos que son a base de levaduras. Efectivamente, cuando hablamos de probióticos, hablamos de levaduras o bacterias, y esas bacterias pueden ser bacilos o pueden ser combinaciones de. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo al momento de proporcionar estos probióticos, estamos garantizando que esa microbiota esté buscando una simbiosis.
Entonces, de que son útiles y que son eficientes, claro que sí, hay muchos trabajos en la literatura que lo demuestran, ¿no? Que hay unos más eficientes que otros, bueno, pues es difícil a veces estadísticamente demostrarlo, pero la importancia de ellos es clara y se da. Muy bien, doctor. Aquí hay otra pregunta que creo ya también se contestó durante la plática. No sé si quiera comentar algo más. ¿Cómo desarrollar más las microvellosidades intestinales en el pollo? Excelente pregunta, porque como les decía, ¿qué estamos haciendo en nuestras granjas todo? El primer punto es garantizar que el animal coma. Si el animal está consumiendo un alimento de manera consistente y tiene agua en cantidad, si el manejo es el idóneo, estamos permitiendo que ese intestino tenga la cantidad de nutrientes adecuadas. Posteriormente, como vimos, también hay algunos aditivos que a mí me garantizan que ese intestino pueda responder de manera más precisa. Y sobre todo esos aditivos van a tener la siguiente utilidad, pues eso es algo bien, bien importante. Yo puedo dar selenito de sodio y si el animal come todo el tiempo va a funcionar bien. Porque el animal está consumiendo. Por algo llevamos muchos años dando selenito de sodio. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un problema y el animal baja el consumo? En ese momento no nada más el sodio, el butirato, los probióticos, una fuente más disponible de cualquier nutriente, la utilización de alguna fuente más enriquecida pueden tener ese plus, la utilización de una enzima o mayores niveles de enzima. O sea, las condiciones de estrés hacen que la respuesta de muchos de los aditivos que utilizamos se vuelva o mayor o más consistente. Entonces, ¿cómo garantizamos? El primero es garantizar que el manejo, la dieta y todo sea óptimo. Y el segundo punto es garantizar que los aditivos que estemos utilizando tengan un efecto consistente. Es un seguro de vida para esos periodos de estrés que siempre los vamos a tener. En mayor o menor medida los vamos a tener. Las granjas top tienen también periodos de estrés en los que mientras mejor los manejemos, menor impacto van a tener no solo en las vellosidades intestinales, también en el comportamiento del animal. Muchas gracias, doctor. Aquí hay un par de preguntas que se relacionan. Dice, ¿tiene algún protocolo o programa para evaluar la integridad intestinal a nivel de campo? Y hay otra pregunta que está para monitorar la salud intestinal de la parvada. ¿Qué tan útil es la revisión periódica mediante necropsias y cómo debemos realizarla? Porcentajes, dispersión de muestras, algunos otros parámetros que usted considere. Esa es una pregunta excelente, excelente, y me gusta mucho, porque de que hay protocolos, hay muchos protocolos. ¿Y cuál vamos a aplicar? Pues el que más se preste para nuestras condiciones. A mí me gusta mucho en el que, como vieron unas fotos, yo trabajaba con 10 fotos cada vez que, 10 aves cada vez que iba, y además, y en cada uno de ellos hacía un protocolo de evaluar de todo el intestino. Por supuesto que es importantísimo evaluar todo el intestino. El problema intestinal no es nada más un problema del ayuno. ¿Qué pasa si tengo acerbulina? ¿Qué pasa si tengo cualquier problema bacteriano, de inflamación, de irritación? ¿Qué pasa si tengo consumo de cama? Entonces, el estudio del intestino concienzudo no nada más lo necesitamos hacer nosotros, lo debe de hacer nuestra gente en granja para que ellas mismas nos diga y nos ponga la señal para que ya ahora sí vayamos, hacemos un protocolo más preciso en el que evaluemos todo el intestino. Hígado, por ventrículo, molleja, hablando de aves, pero igual estómago, páncreas, hígado, todos los órganos deben de ser analizados porque se trata de una medicina preventiva y para identificar un problema de coccidiosis yo prefiero identificarlo cuando estoy viendo algunos nidos de esquizontes, cuando empiezan a aparecer, que cuando yo tengo aves blancas. Entonces, ese estudio del intestino de manera sistemática me va a garantizar a mí que los problemas los voy a detectar antes de que empiecen a brincar. Ok. Otra pregunta aquí. ¿Cuál es la opinión que tiene de los ácidos grasos de cadena media para mejorar la salud intestinal en zonas con alta carga biótica?
Es excelente pregunta. Cuando hablamos de ácidos grasos de cadena media, pues también pegamos en los ácidos grasos de cadena corta. Y cada uno de ellos van a tener, es interesantísimo, doctores, porque cada uno de esos ácidos, si hablamos desde el C2 hasta el C18, cada uno de ellos tiene diferentes pKs, diferentes características de cómo bajar el pH, si son o no son fuente de nutriente o control de... lo mejor que hacemos es la combinación de esos productos, porque tenemos algunos ácidos que acidifican más y otros son mejor fuente de nutrientes, unos le dan mejor sabor al alimento. A mí me gusta mucho el ácido cítrico porque le da un muy buen sabor, hasta lo usamos como saborizante, ¿no? Entonces, y si yo utilizo el ácido fórmico, eso tiene un mayor efecto bactericida. Entonces, mi opinión es muy positiva. Yo soy un amante de los aminoácidos, y los aminoácidos son ácidos aminados, que al degradarse me dan ácidos orgánicos. Entonces, definitivamente tienen una razón de ser y por algo se han usado los ácidos orgánicos por más de 30, 40 años, con efectos consistentes. Bien, doctor, hay algunas felicitaciones por la plática, muy buena plática. Y otras preguntas aquí sobre proteasas en general. Si estas nos ayudan cuando trabajamos con soya cruda, soya quemada, sobre todo ahora que estamos hablando de que hay que disminuir la pasta de soya, ya que en esencia pues se nos han ido los precios en el mercado y consideramos que puede ser una estrategia para trabajar proteasas. Por supuesto, mira, aquí uno de los problemas que también me gustaría comentar de la utilización de repente que se dio con las matrices de algunas enzimas, las proteínas, la fitasa, muy específicamente la fitasa y las mismas carbohidrasas, es que al momento de darle un valor de aminoácidos que no los tienen, que pueden ser más un efecto secundario, y eso es real, el efecto secundario existe. Cuando nosotros utilizamos esos valores, el otro efecto negativo que yo pude ver es que, y tú lo has podido ver, Silvestre, qué trabajo nos ha tocado convencer a la gente de que primero necesitaban carbohidratos y después proteínas. O sea, híjole. ¿Por qué? Porque ya le estábamos dando lo que aportaban esas enzimas a otras que sí lo dan. Y en el caso de las proteasas, sí liberan aminoácidos. Si yo uso una proteasa, sí voy a mejorar la disponibilidad de los aminoácidos. Y el efecto es consistente, muy consistente, pero muchas veces no es estadístico. ¿Por qué? Porque el animal secreta varias proteasas, no nomás una. Y si yo nada más doy una, muchas veces el efecto era dentro de una liberación de 1 o 2%, que es muy consistente, pero muchas veces no era a nivel estadístico. ¿Cuándo se volvían estadísticos? Cuando tenía esas situaciones de estrés, en las que el animal bajaba el consumo o teníamos una afectación en la calidad de la materia prima. ¿Qué porcentaje de digestibilidad tuvo una lisina de una soya 48 a una soya 44? Lo está bajando de 88 a 84 y la razón es presencia de inhibidores. Las cascarillas no las proceso térmicamente. Entonces, una proteasa que tenga un efecto sobre esas estructuras de inhibidores de tripsina, que ya vimos que tienen centros de resistencia a la digestión, que normalmente son dominios ricos en cisteína, esa queratinasa va a funcionar. Pero si también estoy afectando de una manera la digestión de las otras proteínas, las otras proteasas también van a funcionar. Si el pollito chiquito no consume adecuado, una proteasa que ayude a la tripsina, a la quimotripsina, va a ayudar. Por eso el efecto de las proteasas, les decía, es consistente, pero muchas veces no es estadístico. ¿De qué sirven? Sirven. Pero aquí sí les pediría que cuando las usemos, le demos el valor real de los aminoácidos a las proteasas, no a enzimas con efecto secundario. No te escucho, Silvestre. Perdón, doctor. Aquí nada más para precisar ahí el punto, la proteasa sí nos ayudaría en una soya cruda o quemada, ¿verdad? Sí, las proteasas te van a ayudar por dos razones.
Uno, si una es queratinasa, puede, si está subprocesada, vas a tener inhibidores y sí hay trabajos que demuestran que se puede mejorar el efecto de. Y también en el momento de que esa enzima me afecta la digestión de las demás enzimas, el hecho de adicionarla, sí vas a tener una situación de mejora. Probablemente no con la tripsina, porque recuerda que en el caso de las aves, el ave secreta más tripsina buscando solucionar el problema. ¿Sí? Pero una vez que lo solucionas, en ese periodo de transición, claro que te van a ayudar. Y en ese mismo punto, ¿sirven para digerir las cabezas de camarón estas proteasas? ¿Son efectivas o están todavía en fase experimental? No, qué buena pregunta. Mira, cuando yo trabajé en un rato ahí en Previtep, estábamos buscando cómo mejorar la digestión de los exoesqueletos, ¿no? Y de que son eficientes, son muy eficientes, pero tienes que buscar queratinasas. Porque lo que tú tienes es queratina, o sea, esa proteína. Entonces, si tú metes una proteasa que su especificidad está más dada hacia tripsina, quimotripsina, no te van a ayudar en nada. Eso sí, ya lo que hablamos es de el uso de la enzima tiene que ver con esa especificidad de sustrato. Si yo requiero mejorar pluma, no voy a utilizar tripsina, necesito utilizar una queratinasa. ¿Sí? Entonces tienen que ser enzimas que rompan esos enlaces de sulfuro. Entonces, y las hay, sí las hay. Y muchas de ellas no nada más están en nutrición, están utilizadas en las industrias de otro tipo de enfoques, ¿no? Entonces hay queratinasas para otro tipo de industrias. Y funcionan, claro que funcionan, pero tienen que ser específicas para el sustrato que vas a usar. Como les decía, no es lo mismo los mananos del palmiste que los mananos de la soya. Ok. Nos están llegando más preguntas todavía. Vamos a hacer un par de preguntas, ya nos fuimos sobre el tiempo. En este punto, ¿tiene experiencia sobre el uso de carbohidratos? Nos comentabas que sí, Carlos. Muy en particular, ¿con algún emulsificante hay algún efecto sinérgico usando carbohidratos? Mira, Celulasas. Y los emulsificantes me van a ayudar a mí más que a la de carbohidratos, a la grasa. Si yo tengo un efecto de mucha grasa que me afecte la digestibilidad, puede ser que encubra, pero yo creo que es difícil. Yo incluso cuando hablábamos de dietas de pollo que metíamos hasta 7% de grasa, veíamos muy buenos comportamientos, ¿no? Sin meter o no. Entonces, mientras más grasa tengas, más efecto de los emulsificantes. Eso es claro, pero es sobre la grasa. Entonces, si tú metes mucha grasa y quitas los emulsificantes porque metes una enzima, estamos quitando esa especificidad de sustrato. El sustrato de los emulsificantes es para la grasa, no para los carbohidratos. No sé si también aclaro un punto más este punto. Es decir, no le demos valores o no le demos funciones a aditivos que no actúan específicamente sobre el sustrato. El sustrato específico de los emulsificantes son las grasas. Ok. ¿Alguna experiencia con la inclusión de nucleótidos en los alimentos para aves y su impacto en la salud animal? Sí, precisamente cuando me tocó promover y trabajar con la glutamina. Es muy interesante. Primero necesitamos tener bien balanceados nuestros aminoácidos esenciales. No nada más glutamina y glicina tiene que ver con el DNA, ¿no? Con las bases púricas y pirimídicas. Esto es un punto. Y sí se veía que había unos trabajos en los que proporcionar estos compuestos tenían un efecto. Más sin embargo, el efecto es durante un periodo muy corto. Son los primeros días de vida del pollo, los primeros también días, semanas del cerdo, en los que incluso había sinergia con la glutamina. Llegué a ver varios trabajos en los que se combinaban y había sinergia. Más sin embargo, la glutamina y otros nutrientes siguen su importancia mientras que las bases púricas y pirimídicas bajan. ¿Por qué? Porque el animal ya empieza a comer más. Se vuelve más eficiente metabólicamente. Entonces, si hay trabajos, sí, se llegaron a usar, sí. ¿Funcionaron en esos periodos? Sí. Okay. ¿Alguna información sobre la expresión de claudinas y ocludinas administrando extractos vegetales en pollos? Ay, no, eso es una muy buena pregunta y lo que les puedo decir es que la expresión genética
de estos tendría que ser de una manera muy indirecta. La expresión genética, en ese trabajo que les presenté de los antibióticos, te hablaban precisamente de la expresión de esas proteínas. ¿Y qué necesitas para que se expresen? Aminoácidos. Son proteína. Y que algún aditivo pueda tener algún efecto sobre una mayor o menor producción, en primera no lo existe, no lo he visto. Y tendría que ser muy a nivel indirecto, porque yo lo podría relacionar igual con esos niveles de antioxidantes, con el manejo de radicales libres. Si yo genero una oxidación del DNA, sí se impactan la expresión de proteínas, la resistencia, la solubilidad de las proteínas. Muchas proteínas son sensibles a esa presencia de radicales libres, y no nada más proteínas, el mismo DNA. Entonces, si yo manejo algo que me genere una mejor condición de manejo de radicales libres en cualquier especie y de mejor población bacteriana, claro que va a tener un efecto, pero es un efecto secundario. Yo los llamaría, para mí sería más un efecto secundario más que directo. Muchas gracias. Un último comentario que está aquí, y si tiene algún comentario extra aquí, en relación a la parte de metionina. Nos dice que la relación ideal entre metionina y cistina es 55-45, cosa que ya sabemos. Pero en nuestro escenario de ingredientes es muy difícil y costoso llegar a esa proporción de 45 de cistina. Sí. Siempre terminamos adicionando metionina o hidroxianálogo de más y confiando en la conversión a cistina. Otra parte ahí nos dice que el uso de betaína hace más eficiente el uso de la remetilación de la homocisteína y representa un ahorro de metionina. No sé si quieres complementar, doctor. O... Por supuesto. Como les decía, no hay ingredientes malos. Nadie duda de la importancia de la metionina. Efectivamente, estamos hablando de que dentro de las fórmulas normales, con una formulación normal, estamos balanceando adecuadamente los requerimientos de cisteína y de metionina. Aquí el punto clave, y lo que les quiero reforzar bien y ser bien precisos, es en esas condiciones en las que bajamos la proteína, a niveles en los que ya estamos haciendo algunos otros. Gracias a Dios ya tenemos en el mercado la posibilidad de que exista leucina, la misma leucina, la misma valina, isoleucina. Pero como les decía, cuando ya estamos llegando a esos órdenes de aminoácidos, no nada más leucina puede ser deficiente. Ya estamos acercándonos al nivel en el que los otros aminoácidos son condicionalmente sensibles. Y además, si le damos valores de nutrientes que no tienen algunos aditivos, estamos viendo esos problemas de los que les hablaba. Efectivamente, cuesta trabajo, a no ser que demos pluma. Y para dar pluma, además, necesitamos manejar una queratinasa. Cuesta trabajo garantizar los niveles de cisteína. Pero entonces, es otro punto que les comenté. La cisteína es el primer aminoácido limitante en el intestino. Entonces, el que garanticemos que esa cisteína esté dentro de los niveles que estamos buscando, con las fuentes de proteína y aditivos que me puedan garantizar ese plus, me va a pagar. El animal me lo va a pagar, porque además les comenté y les hice el comentario. Son requerimientos de mantenimiento. Todos esos niveles están dentro de los requerimientos de mantenimiento. Entonces, si yo llego a afectar los requerimientos de mantenimiento es porque estoy haciendo cosas que se salen de lo normal. Y en ese momento es cuando tengo que usar la maquinaria o pensar en utilizar fuentes que tengan mayor factibilidad para que lo que estoy buscando lo alcance en mis clientes. Como les decía, ¿hay problemas de utilizar la metionina? Por supuesto que no. La metionina, importantísima para la creatinina. Si quiero síntesis de muscular, lo que necesito para síntesis de músculo al inicio es la metionina. Entonces, yo tengo seleniometionina como el primer aminoácido para la síntesis proteica. Pero en cuanto a necesidades de mantenimiento y en especial de intestino, debe ser muy cauteloso cuando le doy valores a nutrientes que no lo tienen, aditivos que no lo tienen, y cuando bajo los niveles de proteína a niveles en los que me salgo de dietas normales. Muchas gracias, doctor. Hay algunas otras preguntas más, sin embargo, bueno, las haremos llegar y
posteriormente veremos para ver si es posible hacer llegar las respuestas a estas personas. Doctor, de antemano, muchísimas gracias por la plática, muy interesante. También agradecer a la Universidad de Puebla, donde hoy está laborando, y bienvenido aquí, y nuevamente, pues, muchas gracias, ¿no? Cedemos los micrófonos a Anita, por favor, nuestra gerente. Adelante, Carlos. Gracias, Silvestre. En primer lugar, quiero agradecerle al doctor Carlos Martínez por su excelente ponencia, por la información que nos presentó de forma muy detallada. Muchas gracias, doctor. Aquí lo esperamos en la MENA para otro de estas sesiones. Gracias a ustedes y muy buena tarde. Gracias, doctor. Igualmente agradecerle al ingeniero Silvestre Chárraga por moderar este seminario. Ahí, como les menciono, les puse en el chat estos enlaces. Viene una pequeña encuesta, no se tardan más de 2 minutos en contestarla y nos ayuda a nosotros para mejorar estos seminarios. Igualmente les dejé el enlace donde podrán inscribirse a nuestro próximo seminario de nutrición. Este es el lunes 1 de febrero. El tema es acidosis en el ganado de engorda. Nuestro ponente es el doctor Rogelio Gómez. Si nos ayudan, por favor, con la difusión o inscribiéndose si es un tema que les interese. Es el lunes 1 de febrero de 2021 a las 17 horas. Los esperamos. Igualmente les vamos pasando algunas fechas donde tendremos nuestros seminarios por invitación. El siguiente es el martes 9 de febrero a las 17 horas con un tema sobre nutrición en cerdos. Lo estará presentando Fileo. Después será el martes 23 de febrero, igual a las 17 horas. Lo va a estar presentando Olmix. Y finalmente el martes 9 de marzo tenemos otro de Fileo, este es en aves, igual a las 17 horas. Y les recordamos que tenemos algunas fechas todavía disponibles. Tenemos el 26 de enero, el 23 de marzo, el 6 y 20 de abril. Estos son seminarios de 60 a 120 minutos. Incluyen una breve presentación comercial de algún producto de estas empresas y son pláticas 100% técnicas. Si está alguna empresa interesada en tomar alguna de estas fechas de seminarios, les agradecemos enviar un correo a administracion@mena.mx. Y bueno, finalmente les dejo ahí también el enlace de nuestro canal de YouTube. La grabación de este seminario va a estar disponible ahí, al igual que están las grabaciones de nuestros seminarios del 2020. Y pues agradecerles a todos nuestros participantes por darse el tiempo de estar aquí y que estén teniendo un excelente inicio de año. Agradecerles que estén aquí y que sigan teniendo un muy buen año.